Gloria a Dios por su misericordia. Aquí estoy, mis hermanos, listo para poder compartir la palabra de Dios, siguiendo la secuencia relacionada con el Evangelio. Bendiciones a todos, mi deseo de que la gracia de Dios, el favor de Dios esté manifestándose sobre cada uno de ustedes. He compartido la palabra de Dios durante las últimas semanas, deteniéndome en la explicación de cuál es el verdadero Evangelio. Y hemos cubierto una serie de elementos que nos ayudan a identificar cuál es el verdadero mensaje, cuál es el mensaje al que se le puede considerar que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Les sugiero que si no ha visto la serie, pueda ir a nuestros videos que se encuentran en el canal de YouTube o aquí mismo en nuestra página en Facebook para poder chequear toda la serie relacionada con esta enseñanza. Asimismo, hay una serie relacionada con el verdadero creyente. ¿Quién es un verdadero cristiano en estos tiempos de confusión? Tenemos que saber identificar quién es la verdadera iglesia, quiénes conforman la verdadera iglesia y asimismo entender cuál es el verdadero mensaje del Evangelio. Esta mañana el mensaje tiene como título, o el punto en el cual voy a detenerme, tiene como título: el verdadero Evangelio era un misterio en el Antiguo Testamento. Y es algo sumamente interesante el tópico que voy a cubrir esta mañana, porque nosotros podemos estar agradecidos de que Dios en su gracia, en su gran misericordia, se reveló a nosotros a través del verdadero Evangelio. No un evangelio diluido, no un evangelio mezclado con mandamientos de hombres, no un evangelio mezclado con filosofías humanas, orientales o misticismo, sino el verdadero mensaje que Dios ha revelado a través de sus apóstoles, que fue enviado primeramente a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que vamos a detenernos en este aspecto relacionado con lo misterioso, particularmente en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado. Un aspecto sumamente interesante el que vamos a cubrir este día. Voy a pedirle que se ponga de acuerdo conmigo en oración y que con todo su corazón le pida al Señor que le ayude, dándole entendimiento, dándole sabiduría sobre este aspecto que vamos a cubrir en esta mañana. Oramos. Padre, gracias por la vida, por tu paciencia, por renovar tu misericordia esta mañana, por tus bondades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por habernos alcanzado, por habernos sostenido, por habernos defendido hasta el día de hoy. Padre, te damos las gracias y asimismo te pedimos que nos ayudes mientras meditamos en tu palabra. Danos entendimiento, afírmanos, establécenos y capacítanos para poder compartir tu palabra con otros, para poder alumbrar en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo mientras meditamos en tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento y Padre, usa esta meditación de la palabra para poder alcanzar a otros, para poder aclarar a otros el camino y para poder comprender la grandeza de la revelación que nos ha sido confiada. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a iniciar utilizando la escritura de Efesios capítulo 6, verso 19. Efesios capítulo 6, verso 19. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, hablando acerca de oración, acerca de la importancia de orar. Él pide oración por él y dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí es donde encontramos esta referencia. El apóstol Pablo lo considera un misterio. El apóstol Pablo sabe que el Evangelio era un misterio. Y obviamente era un misterio en el Antiguo Testamento, definitivamente. Ahora, nosotros podemos entender entonces que el Evangelio fue un plan secreto, escondido por Dios.
El evangelio era un secreto para los hombres, para los ángeles y para los demonios. Entender esto para mí es algo sumamente interesante. Me emociona el comprender esto. El hecho de que el evangelio era un plan secreto de Dios en el cual los hombres, los ángeles y los demonios quedaban fuera completamente mientras éste se desarrollaba, mientras éste se efectuaba. Vamos a comprender un poco sobre esto y lo más seguro es que no alcance a cubrir completamente todo el contenido bíblico que tengo para compartir este día y lo haré en el transcurso de la semana. El otro aspecto que puedo mencionar es que el evangelio contiene los misterios del reino. Jesús habló muchas veces acerca de los misterios del reino. Y también a través del evangelio nosotros sabemos que la gracia de Dios habría de ser revelada. Entonces, en el Antiguo Testamento, el evangelio era un misterio. Pero ya en el Nuevo Testamento, el evangelio ha sido revelado, y la palabra de Dios nos dice que ha sido revelado por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Veamos dónde se encuentra esta escritura. Efesios capítulo 3, verso 5. Y dice ahí la palabra de Dios: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ubiquémonos, Pablo está en el siglo I. Y Pablo está diciendo que hay un misterio, refiriéndose al evangelio. Y Pablo dice que ese fue un misterio que en otras generaciones, está hablando acerca de las generaciones pasadas, todo el desarrollo del pueblo de Israel, desde Génesis hasta que llegamos a Malaquías. Pablo dice, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero vea lo que dice a continuación. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego él menciona cuál es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es interesante que mientras nos enfocamos en el entendimiento de que el Evangelio era como un plan oculto por Dios, el Evangelio era un misterio, era algo secreto durante lo largo del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento viene la revelación dada por medio del Señor Jesucristo directamente a los profetas y posteriormente por el Espíritu Santo, y particularmente usando al apóstol Pablo, luego al apóstol Juan, trayendo la revelación de todo el plan que Dios desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía determinado, relacionado con la redención, relacionado con la salvación del ser humano. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en Efesios capítulo 3 del conocimiento limitado que los israelitas tenían con respecto al plan de salvación. Entonces Pablo se refiere al evangelio llamándolo un misterio que no había sido dado a conocer nunca antes, pero ahora, dice el apóstol Pablo, en el siglo I es revelado a los santos apóstoles, ha sido revelado o es revelado a los profetas por el Espíritu. El evangelio es una revelación. El evangelio no solamente fue inspirado por Dios para poder ser escrito, para poder ser registrado, sino que el evangelio también es revelado por el Espíritu de Dios. Y aquí el apóstol Pablo menciona parte del contenido de ese misterio, estableciendo una idea fundamental que hasta el día de hoy los israelitas no han comprendido, pero que usted y yo, nosotros como iglesia sabemos, y es lo que está en el verso 6, que los gentiles, es decir, todas las naciones, aparte de los judíos, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo que Dios está edificando, somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente. Somos
coherederos, somos copartícipes de esa promesa, y claramente lo dice al final del verso 6, por medio del Evangelio. Es el Evangelio el que trae la revelación de la voluntad de Dios y del plan de Dios de salvación. Así que mientras nos enfocamos en que el Evangelio era un misterio en el Antiguo Testamento y comprendemos que el Evangelio ha sido revelado en el Nuevo Testamento, no debemos de olvidar que aunque el Evangelio ha sido ya revelado, existe un enemigo, existe aquel que ha sembrado la cizaña, existe aquel que ha levantado ministros fraudulentos, porque la palabra de Dios dice de que aún el diablo se disfraza como ángel de luz y asimismo sus ministros. Se han levantado corrientes doctrinales, heréticas, causando muchísima confusión. Y he aquí la importancia de comprender cuál es el verdadero evangelio y entender que los mormones no predican el verdadero evangelio. Los testigos de Jehová no predican el evangelio de Jesucristo. Que en el sistema de la religión oficial, el sistema católico, no se predica el verdadero evangelio. Y que aún existen muchos grupos y muchas divisiones, no denominaciones, porque estos son movimientos mucho más grandes, pero sí existen muchos grupos independientes dentro del ala evangélica que no predican el verdadero evangelio, porque no les ha sido revelado y muchos se han desviado hacia doctrinas de demonios incluso. Así que vamos a detenernos y quiero compartirle por qué es que el evangelio se consideraba un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es que el apóstol Pablo habla acerca de el misterio del evangelio? ¿Y por qué el apóstol Pablo asegura que en otras generaciones no se había dado a conocer? Particularmente lo que me interesa compartir, a fin de que usted pueda, al igual que yo, no solo emocionarse, sino agradecer a Dios que nos ha alcanzado con la revelación de su palabra, que nos ha dado entendimiento de su voluntad, que tenemos el conocimiento de la sana doctrina, que tenemos el entendimiento de los tiempos de Dios, que tenga gratitud, porque el evangelio nos ha sido revelado. Así que voy a detenerme en varios aspectos. Primero, bajo la declaración, el evangelio era un misterio, voy a declarar algunos aspectos que eran los que estaban escondidos del entendimiento humano y que estaban escondidos incluso algunas áreas de los ángeles, del conocimiento de los ángeles, del conocimiento de los demonios, como voy a detenerme a explicarlo más adelante. Entonces, el evangelio era un misterio que había sido ocultado por Dios por siglos. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo, Él comienza a revelar los misterios del reino. Comienza a predicar el evangelio del reino. Y le ordena a los apóstoles a ir a predicar el evangelio y les instruye para realizar sanidades. Ellos iban respaldados para poder limpiar leprosos, para resucitar muertos y para poder echar fuera demonios, mostrando los poderes del siglo venidero, mostrando que el respaldo de Dios estaba disponible para el ser humano, para el hombre. Y eso era parte del misterio, del secreto, del plan secreto que Dios tenía guardado. Entonces vamos a establecer esto. Era un misterio que los gentiles estaban incluidos en la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 3 del libro de Efesios. En el verso 6, era un misterio. Los judíos hasta el día de hoy no entienden esto. Que los gentiles somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Era un misterio para los judíos que nosotros, los gentiles, estábamos incluidos en la salvación. Era un misterio, pero qué bueno que era un misterio, porque ya fue revelado. Y fue revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu de Dios.
Este misterio para los judíos causa que ellos rechacen la iglesia, que ellos rechacen a todo movimiento cristiano por considerar que ellos son el pueblo de Dios, que su religión es la religión ordenada por Dios directamente a Moisés. Y entonces ellos rechazan porque ignoran que dentro del plan de Dios Él ha determinado incluir el alcanzar a las demás naciones para poder ser salvos. Es interesante que el Señor Jesucristo, hablando sobre este aspecto, en Mateo capítulo 8, verso 11, dijo algo que los israelitas deberían de saber o entender. Y que cuando lo llegan a entender, estos se convierten a Cristo y entonces se unen al movimiento mesiánico, judío mesiánico, es decir, judíos que ahora creen en el Mesías. Porque la mayoría de los judíos rechazan la identidad de Jesús como el Mesías. Rechazan la identidad de Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y siguen esperando a su Mesías. Pero cuando a un judío se le predica el Evangelio, se le explica que Isaías 53 se aplica literalmente a la persona de Jesús y ellos deciden creer en Jesús, ellos comienzan a proclamar que creen que Jesús es el Mesías y vienen a conformar o a engrosar ese movimiento judío mesiánico, los judíos que son salvos. Sin meterme en el detalle de aquellos que quieren judaizar a otros, que quieren causar que las congregaciones de gentiles practiquemos costumbres propias de los judíos. Quiero detenerme hasta ahí únicamente. Ahora, en Mateo capítulo 8, verso 11, el Señor Jesús dijo esto: y yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué interesante esta declaración. Al menos yo la considero muy interesante. Porque en las palabras del Señor Jesucristo, Él está asegurando que mientras por un lado los hijos del reino, y esta es una referencia al pueblo de Israel, mientras los hijos del reino se quedan fuera, van a ser echados a las tinieblas, por el otro lado, muchos del oriente y del occidente se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Yo puedo imaginarme el cuadro. El Señor Jesucristo está proclamando, revelando el misterio del Evangelio, el plan secreto de Dios relacionado con la salvación. Y Él está asegurando que gente del oriente, gente del occidente, van a tener participación en el reino de los cielos, juntamente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero luego Él expresa una advertencia, expresa algo que los judíos deberían de prestar atención, y es que los hijos del reino van a ser echados fuera. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, porque no creyeron en Él. Jesús está hablando de los judíos de su tiempo, a los cuales Él también les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en su pecado van a morir. Pero Jesús está hablando acerca de todos los judíos, las posteriores generaciones, después de su muerte, que al igual que los que vivieron y que gritaron: crucifícale, crucifícale, también le han rechazado y han permanecido en esa actitud de incredulidad. El apóstol Pablo, hablando sobre esto, él dice de que él tiene un profundo pesar en su corazón por lo que son sus parientes en la carne. Y él dice que él deseara ser anatema con tal de poder salvar a algunos, algo imposible, porque solamente la fe en Jesucristo es el camino para poder alcanzar la salvación. No podemos salvar a nadie más, ni aún dando nuestra vida por ellos. Ya Jesús lo hizo por todos nosotros.
Así que el Señor Jesucristo está haciendo una declaración sumamente interesante. Mientras muchos hijos del reino no van a entrar, muchos del oriente y del occidente van a entrar en el reino. Aquí se nos está hablando acerca de los gentiles teniendo acceso. Y esto del acceso de los gentiles en el plan de Dios fue algo que los judíos no podían comprender, aún los mismos apóstoles tuvieran problema con esto. En el estudio que hemos estado realizando del libro de Gálatas hemos tocado el aspecto del concilio en Jerusalén, en el cual los creyentes judíos, o más bien la iglesia de Jerusalén, consideraba que los gentiles que se convertían debían de someterse a los ritos, a las leyes, a los mandamientos. Pero luego de discutir, de considerar lo que Pedro comparte relacionado con el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y sobre una cantidad de gentiles, y posteriormente, muchos años más adelante, cuando Pablo se presenta y comienza a compartir cómo Dios ha estado obrando y respaldando su vida, lo aceptan y le reconocen como un ministro levantado por Dios para llevar el evangelio a los de la incircuncisión. Y se reconoce que a Pedro el Señor le delegó el evangelio de la circuncisión, es decir, el evangelio a los judíos. Esto fue un conflicto en el siglo I, porque los judíos ignoraban que Dios quería alcanzar a los gentiles. Y esto a pesar de que, como leímos en el texto anterior, cuando Dios hace la promesa con Abraham o el pacto con Abraham, Dios le dice, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero nos estamos dando cuenta o estamos aclarando esa idea. Los israelitas vivieron y hasta el día de hoy viven con el pensamiento de que Dios es el Dios de Israel, el Dios exclusivo de Israel, y que el Dios de Israel va a restablecer el reino a Israel. Piensan que es el reino de Israel. Ya vamos a tocar como segundo aspecto, que es el reino del Mesías. Los judíos siguen pensando hasta el día de hoy que su Dios, el Dios viviente, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, habrá de manifestarse, habrá de restaurarlos, habrá de salvarlos, pero en la mente de todo judío permanece la idea de que la salvación es únicamente para Israel, es únicamente para los descendientes de Abraham. Pero a través de la palabra de Dios y comenzando ahora con la revelación del apóstol Pablo relacionada con el misterio, él dice, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y el Señor Jesucristo aseguró, muchos del oriente van a entrar, se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino van a ser echados a las tinieblas de afuera. Este sería el primer aspecto que puedo compartir relacionado con el misterio, o por qué el evangelio se puede considerar que era un misterio. Es como que hubieran varios aspectos ocultos que podemos ir comprendiendo dentro de ese plan secreto de Dios. Así que puedo decir también, era un misterio que el reino de Israel es el reino del Mesías. Y que el Mesías no es el rey solamente de los judíos. Jesucristo es el rey de toda la tierra. Pero esto era un misterio para los judíos. Esto es un misterio todavía para los judíos que están vivos. Ellos están esperando que el reino de Israel sea restablecido. Ellos están esperando el reino mesiánico, pero no entienden que es un reino que incluye a todas las naciones. En Daniel capítulo 7, verso 18, nosotros encontramos una de las escrituras donde se va incluyendo a toda la humanidad en términos generales, pues la palabra dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Déjeme aclararle que ese después significa después de los 4 grandes imperios mundiales. A Daniel se le están dando las revelaciones con respecto a la sucesión de imperios o de gobiernos en el mundo,
Y entonces en el verso 18 leemos, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y van a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora, ¿quiénes son esos santos del Altísimo? En la mentalidad judía, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Pero en el plan misterioso, en el plan secreto de Dios, los santos del Altísimo, como el apóstol Pedro lo escribe, dirigiéndose a la iglesia que incluye a una gran cantidad de gentiles alcanzados en el primer siglo, son el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el pueblo redimido por medio de la sangre de Jesucristo. Los santos del Altísimo, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 9, incluye a la gente de toda nación, porque el verdadero evangelio es predicado en todo el mundo, como ya lo expliqué en esta serie relacionada con el verdadero evangelio. No es un mensaje local, no es un líder que se encuentra en Australia y tiene un mensaje únicamente para esa región. No es un falso Cristo que tiene un evangelio predicado únicamente en el área de Brasil. No, el verdadero evangelio tiene un alcance mundial y por lo tanto permite que gente de toda nación pueda ser alcanzada. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Este es un evento que se nos describe en el cielo antes de que se comience a describir la gran tribulación en la tierra, lo cual es un fundamento para establecer que la iglesia, habiendo sido arrebatada, se encuentra en el cielo adorando a Dios, adorando al Cordero. Entonces en Apocalipsis 5, verso 9, nosotros encontramos la identidad de los santos del Altísimo, los que hemos sido santificados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta es una revelación de la cual nosotros podemos gozar. Es un misterio para los judíos, que los gentiles estamos incluidos en el plan de Dios. Pero es una revelación para nosotros, que hay redención por medio de la sangre de Jesucristo. Que hay salvación disponible por medio de la fe en Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que hay una identidad para todos y cada uno de nosotros como cristianos, no solamente como hijos y como herederos y como miembros del cuerpo de Cristo, como Pablo lo menciona, sino como dice el verso 10, hemos sido constituidos para nuestro Dios, reyes, gente que gobierna. Hemos sido constituidos sacerdotes, ministros, servidores de Dios y reinaremos sobre la tierra. Esto nos habla de vivir en autoridad, no solamente en libertad, sino de la autoridad en el nombre. Por la autoridad y por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos libertar a los cautivos, echar fuera demonios. Podemos, como dice la palabra de Dios, operar en los poderes del siglo venidero, en los cuales a través de la confesión de la palabra de Dios, milagros pueden suceder. Podemos clamar a Dios y Él nos va a responder con tremendas cosas. Podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos recibir revelación de las cosas futuras o del pasado. Podemos ser usados por Dios a través de los dones espirituales. Porque el ser reyes nos habla de tener autoridad, de tener dominio. Y esto comienza con el entendimiento de la revelación de quiénes somos nosotros y qué es lo que podemos hacer por causa de que Dios está con nosotros. Así que, como un segundo aspecto, podemos establecer esta realidad. He mencionado, era un misterio
que los gentiles estaban incluidos en la salvación. Y sigue siendo un misterio, está oculto para los judíos hasta el día de hoy. Era un misterio que el reino de Israel o el reino del Mesías es un reino de toda la tierra, porque Dios es el Dios de toda la humanidad. Jesucristo es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, y su reino es un reino sobre todas las naciones. Número 3, era un misterio que la ley no podía justificar a nadie. Estos aspectos que estoy mencionando particularmente eran un misterio, estaban ocultos al pueblo judío, o sea, en el entendimiento y en el conocimiento de los israelitas, esto estaba completamente cubierto. Ellos estaban ignorantes de estas verdades que estoy compartiendo. Más adelante voy a compartir verdades que estaban ocultas a los ángeles y aún a los demonios, o verdades ocultas a toda la humanidad en términos generales. Pero este tercer aspecto tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel, porque ellos habían recibido la ley y ellos pretendían cumplir la ley a fin de ser justificados delante de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo viene a establecer una conclusión radical para hacerle entender a los judíos que nadie absolutamente puede ser justificado por cumplir la ley. Romanos capítulo 3, verso 20, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto era parte del misterio, parte de lo oculto, parte de lo desconocido para el pueblo de Israel. Los fariseos particularmente se gloriaban de su conducta, de su vida, de su esfuerzo, de su dedicación, porque tenían una apariencia de piedad. Y por eso el Señor los descubre delante de todos, llamándolos hipócritas, llamándolos generación de víboras. Y es que nadie, siendo consciente de su realidad interior, puede estar mostrando una conducta externa, una apariencia delante de la gente y pensar que la apariencia es todo lo que importa, porque la realidad es lo que somos. La realidad es lo que hacemos o lo que somos en lo secreto, y Dios conoce el corazón. Los judíos se gloriaban de que diezmaban, que guardaban el día sábado, que cumplían con la ley, aunque en realidad no lo hacían. Ellos podían estar conscientes de que en realidad eran pecadores y que habían fallado, pero no lo reconocían. Ahora el apóstol Pablo llega a un punto en la revelación de los planes de Dios, en los cuales él establece de una manera radical que en realidad ningún ser humano podía ser declarado justo por cumplir todos los mandatos de la ley, porque de hecho nadie podía cumplir la ley. Y el apóstol Pablo entonces agrega la revelación o declaración de que en realidad la ley lo que hace es descubrir el pecado. La ley es la que dice que robar es pecado, que el adulterio es pecado, que mentir es pecado, que las injusticias son pecado. Y va mucho más allá. La falta de misericordia es pecado, la falta de perdón es pecado, la falta de caminar en amor es pecado. Entonces la ley nos sirve para poder declarar a alguien aprobado, porque nadie podría cumplirla, sino que la ley es útil únicamente para revelar las fallas, para revelar las violaciones, y en el ámbito espiritual para revelar el pecado. Pero esto era un secreto para los judíos, y aún hasta el día de hoy, si lo aplicamos en la mente de los judíos, esto sigue siendo un secreto. Ellos no saben, ellos no han entendido que nadie va a ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley.
Ahora, avanzamos al aspecto número 4, que nos abarca a nosotros como gentiles y que abarca a mucha gente que piensa que por tener religión y por ser buenas personas, por tener un estilo de vida bastante moral o correcto, piensan que Dios los va a recibir en gloria. Era un secreto, aspecto número 4, que las obras que un ser humano realice no pueden ser suficiente mérito para la salvación. Nadie, y aquí no estamos hablando de las obras de la ley, estamos hablando de otro tipo de obras. Las obras que el ser humano realiza a fin de mantenerse intachable, digámoslo, delante de la sociedad o aún delante de Dios. Como las personas o los hombres que dicen: yo he sido fiel a mi mujer, yo no he robado, yo nunca he matado. Y entonces piensan de que su conducta, sus obras, su manera de vivir, les dan un pase de entrada en el reino. Y por eso es que tenemos muchas veces este concepto generalizado dentro del sistema religioso, de que a cualquier persona que muere se le aplica la sentencia que Dios lo tenga en su gloria. Era tan buena persona. Él fue un buen vecino. No, él era un padre ejemplar. Aspectos que colocan la confianza de su salvación o de la vida eterna específicamente sobre su estilo de vida o sus obras. Así que era un secreto. Para nosotros ya no lo es, porque el Evangelio ha sido revelado. Que las obras no pueden ser suficientes para que alguien alcance la salvación. No son un mérito lo suficientemente grande para poder ser salvado. Tito, capítulo 3, verso 5 dice así: nos salvó. Oiga esta declaración. Esto es muy importante para la gente que dice que nosotros como evangélicos nos creemos salvos y todavía estamos en este mundo. Es porque no se ha entendido la doctrina de la salvación. En esperanza fuimos salvos. Fuimos salvados en el pasado cuando creímos. Somos salvos ahora, de manera que si muriéramos, nuestra vida está en las manos de Dios y en el momento que quedemos ausentes al cuerpo estaríamos presentes a Cristo. Y nos salvará. La salvación también tiene un elemento futuro, porque la salvación tiene que ver con la manifestación del Señor para levantar la iglesia. Entonces la salvación tiene un elemento pasado, un elemento presente y un elemento futuro. Pero Tito está diciendo, enfocándonos específicamente en la base para la salvación, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no nos alcanzó, Dios no se reveló a nosotros, porque dentro de todo el mar de la humanidad, nosotros éramos de las mejores personas. No, aún el apóstol Pablo revela que Dios ha llamado a lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es, para mostrar su gloria, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. Y esto es algo en lo cual todos y cada uno de nosotros como cristianos podemos estar pero bien establecidos. Dios me salvó, no por mi manera de vivir, no por cómo yo vivía, no por mis obras, no por mi justicia, no por nada que yo hubiera hecho, sino por su misericordia. Dios me salvó, Dios me alcanzó por su misericordia. Se encargó de que el Evangelio me fuera predicado. Dios obró por su Espíritu Santo, convenciéndome de justicia, de pecado, de juicio. Dios me atrajo con cuerdas de amor. Dios reveló a su Hijo en mí. Dios reveló el Evangelio a mi vida. Y ahora yo soy salvo, no por mis obras, sino porque Dios en su misericordia se reveló, me reveló el plan de la salvación. Y ahora yo estoy plenamente convencido. La salvación no depende de lo que yo hice. No depende de lo que yo no hice. Depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Depende de la muerte de Cristo. Esto era un secreto. Esto era un misterio. Porque mucha gente hasta el día de hoy todavía viven sin entender esta realidad. Que las obras de justicia no pueden causar que nadie agrade a Dios
o que sea justificado, o que sea salvado, era un misterio en la antigüedad. Sigue siendo un misterio para muchos en el presente, pero no para nosotros que hemos recibido la luz del Evangelio, que hemos creído en Cristo y que, como Él dijera, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto me conecta con el aspecto número 5. Era un misterio, tanto para los judíos como para los gentiles. Y esto también debe de incluir a los demonios y a los ángeles. Era un misterio que Dios enviaría a su Hijo para morir por los pecadores. Aunque allí tenemos el capítulo de Isaías 53, aproximadamente 700 años antes de que Jesús se manifestara. Y aunque tenemos profecías relacionadas con el nacimiento virginal, tenemos escrituras relacionadas con la traición del Señor, el haber sido vendido por 30 monedas de plata, aunque tenemos una serie de elementos en el Antiguo Testamento que eran piezas del rompecabezas, todavía seguía siendo un secreto para los judíos, era un secreto para la humanidad en general, era un secreto para los demonios y para los ángeles, que Jesucristo habría de ser enviado, habría de manifestarse para morir por los pecadores. Y sigue siendo un secreto en la mente de muchos religiosos hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, Cristo murió por nuestra culpa. Cristo murió en nuestro lugar. Y eso es conforme a las Escrituras, conforme a la profecía. Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La muerte del Señor Jesucristo era parte del plan misterioso de Dios, en el cual los seres humanos podríamos alcanzar salvación por la fe en Él, por la fe en su muerte, en su sacrificio, independientemente del aspecto anterior de las obras de justicia, independientemente del aspecto anterior de las obras de la ley. Ahora, esto en lo particular, y este es el último punto que voy a cubrir hoy, esto en lo particular es sumamente interesante, hermano. Porque esto no era solamente un secreto para los judíos, que Cristo había de morir por nuestros pecados. No era solamente un secreto para los gentiles o para la humanidad en general que no sabía nada de la ley, ni mucho menos del evangelio. Porque quien recibió la ley fue el pueblo de Israel. Entonces las naciones gentiles no sabían nada acerca del Dios de Israel en términos amplios o generales. No sabían nada acerca del Dios de Israel ni de sus planes. Entonces, esto de que Cristo murió por nuestros pecados era parte del secreto, era parte del misterio del Evangelio, la necesidad de la redención por medio de la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted lo entiende, hermano, usted tiene que valorar la salvación. Yo no quisiera continuar pastoreando gente que revela una falta de gratitud porque tienen una falta de comprensión de lo que Jesús ha hecho en su vida. Digo esto en el buen sentido. Yo quisiera ser parte de una iglesia que está viva, que está agradecida, que está entregada, que entienden el sacrificio que fue hecho para poder alcanzarnos, que entienden el precio de la salvación, que entienden la posición que nos ha sido dada. Y no están ahí caminando desanimados porque las tentaciones o las distracciones del mundo los están deteniendo, porque los problemas, las injusticias de la vida, las aflicciones les hacen dudar de la fidelidad de Dios, de la veracidad de sus promesas. Yo quisiera ser pastor de un rebaño firme, de un rebaño valiente, comprometido,
de gente que comprendiendo el sacrificio de Cristo, entienden, si Él murió por mí, no es gran cosa que yo viva para Él. Si Cristo murió por mí, yo voy a vivir para servirle. Voy a vivir para honrarle, voy a vivir para adorarle, voy a vivir para proclamar su nombre, voy a vivir para dar frutos abundantes y frutos que permanezcan. Voy a vivir para proclamar lo que Él ha hecho en mi vida. Voy a vivir para poder dar a conocer a otros lo que Él ha hecho en mi vida. Es importante que nosotros podamos realmente caminar en base a la revelación. Cristo murió por nuestros pecados. No como dice el sistema religioso, o como mucha gente acostumbra decir, por la verdad murió Cristo. Gente ocupa ese dicho cuando quieren hablar acerca de su atrevimiento de decir las verdades. Y entonces proclaman, si a Jesús lo mataron por decir la verdad. No, Él no murió por decir la verdad. Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Y como dije, esto es algo sobresaliente, sumamente interesante. Porque, hermano, yo entiendo a través de la palabra que esto de la muerte del Señor para salvarnos, para salvar a los seres humanos, judíos o gentiles, era un secreto aún para los demonios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, oiga esta frase, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo quiero detenerme en una segunda parte sobre este mensaje, sobre este punto en particular, de que la muerte de Jesús por los seres humanos, la muerte del Señor Jesús por los pecadores, era un misterio aún para los demonios, porque hay detalles que tenemos que desglosar acá. Por ejemplo, para los estudiosos de la Biblia, aquí se menciona que los príncipes de este siglo no tenían esa sabiduría. Y se dice que los príncipes de este siglo perecen. Ahora, en el verso 8 dice que era una sabiduría que quedó oculta, Dios la predestinó para nuestra gloria. Verso 8 dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y es que resulta que aquí está hablando de los gobernantes terrenales, pero los gobernantes terrenales ignorantes del propósito de la muerte del Señor, determinaron matar al Señor. Los judíos mismos, ignorantes del propósito del sacrificio de Cristo, ellos mismos clamaron, crucifícale. Pero Jesús había dicho algo un momento antes de que lo capturaran. Dijo que era la hora de las tinieblas. Y es que el diablo mismo no sabía que con matar al Señor Jesucristo estaba estableciendo la oportunidad de salvación para millones y millones de seres humanos. El diablo no sabía, los demonios no sabían que al que no conoció pecado por nosotros fue contado pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. El diablo no sabía que llevando a la muerte a un inocente que no había pecado y que jamás hubo pecado en su boca, que llevando a la muerte, a la condenación, al santo, estaría abriendo la puerta para la salvación. Y por eso yo puedo establecer la idea de que ni aún los demonios sabían, era parte del secreto, era parte del evangelio, del plan misterioso de Dios, que la muerte del Señor Jesucristo era necesaria para poder salvar a los pecadores. Por causa del tiempo, quiero detenerme acá. El evangelio era el plan secreto de Dios. El evangelio era un misterio en el Antiguo Testamento. Ese es el enfoque en el que me he detenido
Y realmente me gozo, hermano, de entender que Dios en su gracia, en su misericordia, se ha revelado a nuestra vida. Nos ha dado entendimiento y ya no caminamos en tinieblas. Como siempre, mi consejo, use sus notas, escudriñe la palabra, ore. Dios puede y quiere revelarse a su vida de una manera más profunda. Que la exposición de la palabra a través de su servidor simplemente sirva como una guía para su propio desarrollo, su propio crecimiento espiritual, porque hay mucho más en lo cual podemos profundizar. Continuaré con esta exposición de la palabra para poder avanzar en el entendimiento de que el Evangelio era el misterio oculto. El Evangelio era el plan secreto de Dios para salvar millones y millones de personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque siempre la salvación ha sido por fe. Bendiciones, mis hermanos. Esperamos vernos pronto y esté pendiente de los anuncios, esté pendiente de la información que a través de esta página habremos de estar compartiendo. Bendiciones a todos.